¿Te imaginas escuchar a Dios decir, deja de buscar grandes cosas para ti? Parece contradictorio, ¿verdad? Vivimos en una época en la que se nos anima a soñar en grande, a lograr más, a alcanzar la cima. Pero ¿qué pasaría si Dios pidiera exactamente lo contrario? ¿Qué pasaría si interrumpiera tus planes, no para destruirlos, sino para salvarte de algo más grande que aún no ves? Hoy aprenderemos sobre Baruc, un hombre casi olvidado por la historia, pero jamás olvidado por Dios. No hizo milagros, no lideró ejércitos, no fue rey ni un profeta famoso, pero recibió uno de los mensajes más impactantes de toda la Escritura. Una palabra que desafió sus ambiciones, confrontó sus sueños y redefinió el significado de la grandeza ante Dios. Y este mensaje puede estar hablándote directamente a ti ahora mismo. Quédate hasta el final, porque voy a revelar el versículo exacto que cambió la vida de Baruc para siempre y que puede transformar la tuya también. Empezamos. ¿Qué pasaría si Dios destrozara tus sueños para salvar tu vida? Jerusalén estaba al borde del colapso. Las murallas temblaban bajo el peso de los ejércitos babilónicos. El templo, símbolo de la presencia divina, pronto quedaría reducido a cenizas. El pueblo elegido marchaba velozmente hacia el exilio y la destrucción. Era el fin de una era, y todos lo sabían. En este escenario de caos y desesperación surge un nombre que pocos conocen: Baruc. No es un rey, no es un guerrero, no es un profeta de gran renombre, solo un escriba, un hombre común, con sueños comunes, viviendo en tiempos extraordinariamente oscuros. Pero Dios tenía algo que decirle, algo que le heriría profundamente, algo que desafiaría todo lo que Baruc creía sobre el éxito, el propósito y el llamado. Una frase corta, directa, casi brutal: deja de buscar grandes cosas para ti. ¿Qué quieres decir? ¿Qué clase de Dios le pide a alguien para detener soñar? ¿Qué mensaje es ese en medio de tanto sufrimiento? ¿Y por qué esa palabra, pronunciada hace tantos años, sigue resonando con tanta fuerza hoy? ¿Quién fue Baruc? ¿Y qué revela su historia sobre la verdadera naturaleza de la grandeza según el corazón de Dios? Baruc no aparece en las listas de héroes de la fe. No hay elogios hacia él. No se ha erigido ninguna estatua en su honor. Era hijo de Nerías, de la tribu de Judá, probablemente de una familia influyente. Era culto, de alta posición social y poseía habilidades admirables. Era escriba, alguien que dominaba el arte de escribir, algo poco común en aquella época. Un hombre con el potencial de brillar, de ser recordado, de dejar un legado visible, pero la vida de Baruc tomó un rumbo diferente. En lugar de buscar reconocimiento personal, se convirtió en el escriba de Jeremías, un profeta rechazado, perseguido y considerado un traidor por muchos. Baruc registró palabras que nadie quería oír, profecías de juicio, anuncios de destrucción, mensajes que provocaron odio, rebelión y amenazas de muerte. Imagina una cena: Baruc, inclinado sobre un pergamino desgastado a la tenue luz de una lámpara. Le tiemblan las manos, no por la dificultad de escribir, sino por el peso de lo que está registrando. Cada palabra que pronuncia Jeremías parece sellar aún más el destino de toda una nación. Afuera, el sonido distante de soldados marchando, el olor a humo en el aire, el miedo creciente en las calles. Sabía que esas palabras le costarían muy caro. Sabía que su lealtad a Jeremías podía costarle la vida, pero perseveró, día tras día, versículo tras versículo, fiel al llamado, aun sin comprender plenamente su propósito. Baruc vivió a la sombra de otro hombre, registrando la historia de un pueblo que se desmoronaba entre bastidores. ¿Acaso él también anhelaba algo más grande? Se preguntaba en sus momentos de soledad si había desperdiciado su talento sirviendo en un segundo plano. La respuesta llegaría, pero no de la forma que esperaba. Baruc y Jeremías,
dos nombres entrelazados por la providencia divina durante uno de los periodos más oscuros de la historia de Israel. Jeremías fue el profeta de las lágrimas, conocido como el profeta llorón. Proclamó verdades que nadie quería aceptar. Advirtió del juicio inminente, llamó al pueblo al arrepentimiento cuando era casi demasiado tarde, y fielmente a su lado estaba Baruc, registrando cada palabra, cada advertencia, cada promesa de Dios. La obra de Baruc no fue solo escribir, fue preservar, fue dar testimonio, fue, en cierto modo, ser cómplice de un mensaje impopular. Cuando a Jeremías se le prohibió entrar al templo, fue Baruc quien leyó públicamente las profecías en su lugar. Fue Baruc quien enfrentó la furia del rey Joacim, quien rompió y quemó el rollo sagrado solo para que Baruc lo reescribiera, palabra por palabra. La fe en tiempos de crisis bíblica siempre exige más que valentía, exige persistencia. Baruc no solo creyó en el mensaje, sino que lo preservó, incluso cuando todo a su alrededor parecía perdido. Pero servir a Dios no lo protegió del dolor, no lo libró del miedo, no lo eximió de la duda. Baruc estaba inmerso en un contexto de destrucción nacional, caos espiritual y persecución constante. Vio a su pueblo rechazar la palabra de Dios. Vio su propia vida consumida por un ministerio que parecía no producir fruto visible. Y aquí es donde la historia se vuelve peligrosamente personal. Porque Baruc, a pesar de su fidelidad, empezó a sentir algo que muchos conocemos bien: cansancio espiritual, una frustración silenciosa, la sensación de que lo da todo y no recibe nada a cambio. ¿Y qué pasa si también te preguntas si vale la pena seguir sirviendo cuando nadie parece darse cuenta? La lealtad no es inmunidad a la fatiga. Baruc estaba exhausto, física, emocional y espiritualmente agotado. Había sacrificado tanto: su seguridad, su reputación, tal vez incluso sus propios sueños de reconocimiento y éxito. ¿Y qué le quedaba? Un reino en colapso, un pueblo rebelde, un profeta despreciado y él mismo olvidado. Es fácil servir a Dios cuando hay victorias, cuando hay resultados visibles, cuando otros reconocen tu esfuerzo. Pero ¿y si no hay nada de eso? ¿Y si el único testigo de tu fidelidad es Dios mismo y nadie más? Baruc comenzó a cambiar, no en la fe, sino en la expectativa. Siguió obedeciendo, pero en su interior algo estaba cambiando. Sus sueños personales comenzaron a gritar más fuerte que la voz del llamado. La gran ambición contra la voluntad de Dios. Este es uno de los conflictos más humanos y dolorosos del camino espiritual. Quería más, quería ser recordado, quería que su vida se contara de forma visible, tangible y reconocible, pero a su alrededor solo veía destrucción, rechazo y silencio. Antes de continuar, permítanme hacer una solicitud rápida. Si esta historia te llega al corazón, suscríbete al canal y dale a me gusta. Esto me ayuda mucho a seguir compartiéndoles estas inspiradoras historias bíblicas que transforman vidas. Y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. Ahora, volvamos, porque lo que sigue te sorprenderá. Baruc estaba a punto de descubrir que Dios escucha incluso los gemidos que no podemos expresar con palabras, y que a veces la respuesta divina no viene a consolarnos, sino a confrontarnos. ¡Ay de mí! El Señor ha añadido tristeza a mi dolor. Estoy cansado de gemir y no encuentro descanso. Estas no son las palabras de un incrédulo, son las palabras de Baruc, un siervo fiel, un hombre de Dios, alguien que lo había dado todo, lo había arriesgado todo, y ahora se sentía completamente vacío. Es asombroso cómo la Biblia no oculta la humanidad de sus personajes. Baruc no fingía estar bien. Se estaba desmoronando, y Dios no lo reprendió por ello. Al contrario, Dios escuchó, Dios registró, y Dios respondió. El lamento de Baruc era sincero. Estaba cansado de gemir.
cansado de sufrir, cansado de servir sin ver resultados, cansado de vivir en una época en la que todo se desmoronaba y sus esfuerzos parecían inútiles. Quería descanso, quería alivio, quería que Dios reconociera su sacrificio y le diera algo a cambio, algo grande, algo que valiera la pena. Pero a veces nuestras grandes ambiciones son en realidad pequeñas ilusiones. A veces lo que creemos necesitar no es lo que Dios sabe que necesitamos. Y a veces Dios necesita destrozar nuestros sueños para salvarnos de nosotros mismos. Baruc estaba a punto de recibir una de las respuestas más impactantes y transformadoras de toda la Escritura. Una respuesta que no ofrecería un consuelo barato, una palabra profética para tiempos difíciles que heriría profundamente, pero que traería claridad eterna. Lo que Dios le dijo a Baruc en ese momento lo cambió todo, y puede cambiarte a ti también. ¿Buscas grandes cosas para ti? No las busques. 6 palabras que rompen con años de expectativas humanas, 6 palabras que lo redefinen todo. Dios no le dijo, ten paciencia, Baruc, todo mejorará pronto. No le dijo, tus sueños se harán realidad pronto. No le ofreció promesas de reconocimiento, fama ni éxito. Al contrario, Dios confrontó directamente el corazón de Baruc y le dijo, detente, deja de buscar grandes cosas para ti. Esto no es motivador, no es inspirador como el mundo lo entiende, es devastador. Es un llamado a la entrega total. Es Dios diciendo, Baruc, estás buscando lo equivocado, en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Pero miren, Dios no estaba siendo cruel, estaba siendo misericordioso, porque Jerusalén estaba a punto de ser destruida, el reino estaba a punto de caer. Todo lo que Baruc pudiera haber buscado, que fuera grande según los estándares humanos, sería derribado, quemado, devastado. Posiciones de poder, aniquiladas. Títulos, inútiles. Fama, olvidada. Dios decía, Baruc, si buscas la grandeza ahora, solo encontrarás destrucción. Si persigues el reconocimiento, solo encontrarás ruinas. Detente, porque estoy a punto de derribarlo todo, y solo quienes no se apeguen a las grandes cosas sobrevivirán. El mensaje de Dios a Baruc no consistía en arrebatarle sus sueños. Se trataba de salvarlo de una ilusión mortal. Se trataba de redirigir su corazón de lo temporal a lo eterno. Se trataba de enseñarle que ante Dios la grandeza no se mide por logros visibles, sino por la fidelidad invisible. ¿Y tú, buscas grandes cosas que Dios nunca prometió? Pero Dios no se conformó con reprender. Hizo una promesa, pequeña a los ojos humanos, pero poderosa a los ojos de la fe. Traeré un desastre sobre toda la humanidad, declara el Señor, pero donde quiera que vayas, te daré tu vida como botín de guerra. Léelo de nuevo, despacio. Dios no prometió éxito, no prometió consuelo, no prometió que Baruc sería recordado por la historia, solo prometió vida, preservación, presencia. ¿Parece poco? Quizás para quienes buscan ser el centro de atención, pero para quienes comprenden los caminos de Dios, esto lo es todo. Porque mientras los reinos caen, los imperios se desmoronan y los nombres se olvidan, quien tiene la promesa de Dios permanece. El llamado de Baruc no era brillar, era permanecer. No era ser aplaudido, era ser fiel. No era ganar fama, era preservar la palabra de Dios en tiempos de oscuridad total. Y en eso, en esa fidelidad anónima, en esa renuncia silenciosa, en esa obediencia sin escenario, residía la verdadera grandeza. Baruc aprendió algo que muchos de nosotros aún necesitamos aprender. Dios no llama a todos para ser vistos, pero sí llama a todos a ser fieles. Y a menudo, los héroes más grandes del reino son aquellos cuyos nombres nunca aparecen en el foco de atención, pero cuyas vidas están escritas en el corazón de Dios. La renuncia y el propósito según Dios
no se trata de perder, se trata de ganar lo que realmente importa. Y a veces, para ganar a Cristo, necesitamos perder todo lo que el mundo llama grande. Baruc lo entendió. ¿Estás listo para entenderlo también? La humildad, según la Biblia, no consiste en sentirse inferior. Se trata de saber quién eres ante Dios y estar en paz con ello. Baruc pudo haber pasado a la historia como un líder, un profeta, una figura prominente, pero Dios lo llamó a algo diferente, a ser el hombre que preservó la palabra, el escriba fiel, el siervo anónimo que sin darse cuenta se volvió esencial para el plan eterno de Dios, porque sin Baruc muchas de las profecías de Jeremías podrían haberse perdido. Sin Baruc no tendríamos acceso a las palabras que hoy transforman vidas en todo el mundo. Sin Baruc, una pieza crucial de la revelación divina podría haber sido extinguida por el fuego del rey Joaquim y olvidada para siempre. Baruc no hizo milagros, pero preservó las palabras de quienes hablaron con Dios. No dirigió multitudes, pero registró verdades que aún guían los corazones hoy. No buscó fama, pero su fidelidad lo hizo inmortal en las páginas de las Escrituras. Las lecciones espirituales de Baruc son profundas. No toda la grandeza está en el centro de atención. No todo llamado es aplaudido. No toda fidelidad es reconocida en la tierra, pero todo, absolutamente todo, es visto por Dios. Y cuando finalmente comprendes esto, algo cambia en tu interior. Dejas de buscar el reconocimiento humano. Dejas de medir tu valor por lo que ven los demás. Empiezas a vivir para una audiencia única. Y en esa entrega encuentras algo que el mundo jamás podrá ofrecerte: paz genuina, propósito eterno, descanso verdadero. Baruc descubrió que la gloria de Dios es suficiente, y para ti es suficiente. Baruc no era un superhéroe de la fe, era un hombre común, con dudas comunes, luchando contra expectativas comunes. Pero su historia se remonta a milenios. ¿Por qué? Porque es real, porque es honesta, porque refleja exactamente lo que muchos sentimos hoy: la tensión entre lo que deseamos y lo que Dios nos llama a hacer. ¿Cuántas veces te has sentido cansado de servir? ¿Cuántas veces has pensado en rendirte porque nadie parecía notar tu esfuerzo? ¿Cuántas veces te has preguntado si estabas en el lugar correcto, haciendo lo correcto, siguiendo el llamado correcto? Baruc nos enseña que estas preguntas no son pecado, son humanas, y Dios no nos rechaza por hacerlas, pero tampoco nos deja atrapados en ellas. Él responde, Él confronta, Él redirige, y cuando lo hace, siempre es por amor, nunca por crueldad. Las lecciones espirituales del Antiguo Testamento no son reliquias polvorientas, son espejos del alma humana. Y Baruc es uno de esos espejos. Refleja nuestras ambiciones, nuestros miedos, nuestras frustraciones y la respuesta de Dios a cada una de ellas. Él vivió momentos de crisis. Tú también. Enfrentó la incertidumbre. Tú también. Se preguntó si valía la pena continuar. Tú también. Pero eligió obedecer, eligió confiar, eligió creer que la perspectiva de Dios era mayor que la suya. Y al final, Baruc sobrevivió. No porque fuera fuerte, sino porque Dios prometió. Y Dios cumple. La pregunta es, ¿esperarás a entenderlo todo? ¿O confiarás y obedecerás incluso sin entender? Hay una poderosa paradoja en la historia de Baruc. Dios no le quitó todo. Simplemente redefinió lo que importaba. Baruc continuó siendo escriba. Permaneció al lado de Jeremías. Siguió preservando la palabra. Pero algo cambió. Su motivación. Ya no buscaba grandes cosas para sí mismo. Buscaba la gloria de Dios. Y en este cambio de enfoque, encontró algo mucho más grande que cualquier ambición humana. Halló el significado eterno. A veces Dios no te pide que abandones tus dones, te pide que los uses con el corazón correcto. No te pide que dejes de soñar, te pide que sueñes con Él, y no solo contigo mismo.
Cuando Dios rechaza nuestros planes, no es porque quiera vernos miserables. Es porque ve lo que viene y quiere evitarnos el dolor de perseguir cosas que no resistirán la prueba del tiempo. Es porque nos ama demasiado como para mantenernos atrapados en ilusiones que se desmoronarán. Baruc aprendió esto a las duras penas, pero lo aprendió, y su vida se convirtió en un testimonio eterno de que obedecer a Dios en la adversidad no es una pérdida, sino sabiduría. La historia de Baruc termina con él aún vivo, aún fiel, aún al lado de Jeremías, incluso cuando todo a su alrededor se derrumbaba. No tenía un reino, no tenía fama, no tenía grandes cosas, pero tenía la promesa de Dios, y eso le bastaba. Y para ti es suficiente. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te conmovió. Quizás te identificas con Baruc, quizás también estás cansado. Quizás también buscas grandes cosas y sientes que Dios te pide que pares. Si ese es el caso, escucha de nuevo. Detente. No porque Dios no te ame, sino porque te ama demasiado. Porque sabe que lo que buscas no te satisfará. Porque Él tiene algo mejor. No necesariamente superior a los ojos del mundo, pero infinitamente más valioso a los ojos de la eternidad. Baruc, en la Biblia, nos enseña que la grandeza no se trata de aplausos, se trata de fidelidad, no se trata de reconocimiento, se trata de obediencia, no se trata de conquistar el mundo, se trata de ganarse la aprobación de Dios. Y aquí está el versículo que prometí al principio, Jeremías 45:5. ¿Buscas grandes cosas para ti? No las busques, porque traeré calamidad sobre toda la humanidad, declara el Señor. Pero donde quiera que vayas, te daré tu vida como botín de guerra. Esta es la palabra que cambió a Baruc. Esta es la palabra que puede cambiarte. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué gran cosa buscas? ¿Que quizás Dios te pide que dejes ir? Déjalo en los comentarios. Hablemos. Aprendamos juntos. Si este mensaje te conmovió, compártelo con alguien que también necesite escucharlo. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y dale a me gusta para que más personas descubran estas inspiradoras historias bíblicas que transforman vidas. Recuerda, Dios no te lo quita todo, simplemente redefine lo que realmente importa. Y cuando entiendes eso, todo cambia. Que la paz de Cristo esté con ustedes. Hasta el próximo video.